Muy buenos días. Les extendemos un saludo cordial a cada uno de ustedes este hermoso día. Bienvenidos por conectarse en este día. Les damos las gracias, esperando también una enseñanza muy adecuada para los tiempos de hoy. Bueno, pues buenos días. Buenos días. Vamos a orar y hoy vamos a seguir adelante con Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Padre, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos da revelación, entendimiento y nos da vida. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 8. El tema andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. El Espíritu Santo no se menciona en el capítulo 7. Y en el capítulo 8, todo lo que vamos a ver es por el Espíritu Santo. Nota, andar en el Espíritu significa que hay pasos, que es un proceso. Andar es diferente que nuestra posición, que está fija. Nuestra justificación ya es un hecho. En cambio, nuestra santificación es por pasos. Es un proceso. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que no importa cuán bueno me haya ido el día de ayer, hoy es otro día. De pronto me fue muy bien ayer, gloria a Dios. ¿A alguien le ha ido bien en su vida con Dios? ¿A alguien? Bueno, gloria a Dios. Y me fue bien ayer. Ayer fue un buen día. Como dice la canción, ayer ya pasó mi Cristo. Bueno, ok. So, buenísimo ayer, pero no importa. Hoy es otro día. Hoy es otro día. Y por el otro lado, si me fue mal ayer, ¿a alguien le ha ido mal en su vida con Dios? Entonces, gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy es otro día. ¿Quién se levantó hoy diciendo, por favor, Dios, que hoy sea diferente que ayer? Entonces, esto es andar en el Espíritu. Es por pasos. Es un proceso. Dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vamos a comentar sobre pasos, si estás tomando apuntes. Un paso para andar en el Espíritu es vivir convencido del perdón de Dios. No hay, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estoy convencido del perdón. Esto, obvio, nos hace recordar la justificación. La justificación que Dios me trata como si nunca hubiera pecado. La justificación. Para mí muy importante para andar en el Espíritu fue realmente apropiar primero de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo que entendí fue que el perdón de Dios o es o no es.
O sea, o me perdona o no me perdona. Y por supuesto, Él sí me perdona, convencido del perdón. Este es el paso en cuanto a andar en el Espíritu. Si tú has vivido en capítulo 7, estamos solicitando comentarios, testimonios. Si alguien dice, sí, yo entendí perfectamente lo que hablaron sobre la lucha del cristiano en el capítulo 7. Si tú te identificas con eso, entonces, si has vivido capítulo 7, entonces te va a fascinar capítulo 8. O sea, estás en el lugar correcto. Bueno, nota, es muy importante discernir la voz del Espíritu Santo y la voz del diablo. ¿Por qué? Porque hemos entrado en una dimensión espiritual. La gente dice, pero ustedes oyen voces. Y entonces, sí y no, pues no en el sentido de voces físicas, audibles, aunque Dios sí de vez en cuando habla así audiblemente, y hay personas quienes pueden dar testimonio de haber escuchado la voz audible de Dios a su vida, y el diablo también habla audiblemente a las personas. Me acuerdo un amigo en el instituto bíblico que el diablo le habló. Imagínate. ¿Y qué le dijo el diablo? Pues el diablo le dijo que se saliera del instituto bíblico. Y entonces, pues, mi amigo ahí se asustó y bueno, estaba ahí, pues, no sabía qué hacer. Y yo le dije, uy, buenísimo, buenísimo. Y él, ¿cómo así? Buenísimo. No es buenísimo que el diablo le hable a uno. Le dije, no, pero eso es buenísimo. Porque eso comprueba que estás haciendo la voluntad de Dios. El diablo no quiere que tú lo hagas. Le dije, pues el diablo no me habla a mí porque sabe que una voz audible me convencería que estoy en lo correcto. No, el diablo conmigo, él hace todo ahí sutilmente, ¿sí? Y él sí pone sus pensamientos de duda y todo, pero él no se revela tan claramente. Y bueno, la voz del Espíritu Santo, sí, nosotros recibimos la voz del Espíritu Santo y desafortunadamente sigue el diablo ahí con su vocecito. El punto es que tenemos que discernir, ¿sí? Tenemos que discernir entre estas dos voces en la dimensión espiritual. Tú ahora estás conectado con una nueva dimensión en la vida. Algo que tú siempre sabías que existía, pero ahora sí te das cuenta, wow, eso es en serio. Existe una dimensión espiritual. El pastor supervisor, Sidney Westbrook, y entonces él vino a Bogotá un par de veces y compartió con nuestros pastores. Y el hermano Sidney Westbrook, él nos contó
que cuando él comenzó en su pastorado, que un día él estaba en la iglesia leyendo la Biblia, todo contento en su oficina leyendo la Biblia. Y él escuchó o sintió, como quieres decirlo, una voz que le dijo, pastor, ¿qué haces tú aquí en la iglesia leyendo la Biblia? Deberías estar afuera ganando almas para Cristo. Entonces, Ozel se sintió todo, reprendido, dijo, sí, y se salió de la iglesia y entonces se fue como a buscar a alguien con quien compartir. Me dicen que en Texas casi no hay gente en las calles, es diferente que en Bogotá, donde no tienes que hacer sino salir de la puerta y te encuentras con 30 personas. En cambio, en Texas tienes que ver por dónde hay gente ahí en la calle. Entonces, bueno, se fue a un paradero de buses y sí, se encontró con una persona y bueno, comenzó a charlar que buen día, que está haciendo, que no, que calor, que frío, no sé qué, y todo. Y entonces la conversación Ozel muy bueno ahí para pues entrar ahí, tema espiritual, y está ahí como conversando con una persona ahí, pues un desconocido, pero ahora pues Dios ha dado como la entrada y la gracia y el favor, y hasta están hablando de cosas de la Biblia y todo, y está todo contento compartiendo con el otro cuando sintió esa voz que le decía, tú estás aquí hablando con esta persona, pero tu mensaje no tiene fuerza. Porque tú no tienes tú no tienes poder espiritual porque no eres un hombre de oración. Y entonces Ozel se sintió como que, ay, sí. Y bueno, ahí concluyó la conversada con esta persona y se fue a orar. Se fue a orar porque sintió que sí, realmente no tenía poder, porque no era una persona de oración. Entonces se fue a orar, se fue a un parque donde podía orar y estaba ahí orando delicioso, maravilloso ahí. Y entonces escuchó esa voz que le dijo, tú realmente no sabes orar porque tú no conoces la palabra de Dios. Entonces se regresó a la iglesia otra vez a abrir su Biblia y leer. Y está leyendo y la voz le dice, ¿tú qué haces aquí leyendo la Biblia? Cuando hay tanta... ¿Me entienden? ¿Me entienden ese círculo? Ese círculo de qué? De condenación. Nada que él hacía servía. Ahí sí quiero unos testimonios, por favor, pastor, siervo de Dios, tú que estás discipulando personas y apoyando en la obra del Señor. Si alguna vez has escuchado esa voz que te dice, no, lo que tú estás haciendo aquí realmente no sirve porque tú no eres que una persona de compartir tu fe, no eres una persona de orar a Dios, no eres una persona así de conocer la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, andar en el Espíritu es que nosotros tenemos que librarnos, ¿sí?, de esa condenación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos del
perdón. Estamos bien basados en nuestra justificación. Siguiendo Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto es un paso para andar en el Espíritu. Estoy convencido que yo no logro la justificación ni la santificación. Eso sí es una revelación. Espero que hayas salido de Romanos 7 ya convencido de que nosotros no logramos ni la justificación ni la santificación. Estoy convencido. Dice, lo que era imposible para la ley, ¿sí? Si era imposible, uno en sus propios esfuerzos, imposible, lo que era imposible para la ley. El Salmo dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Uno está convencido que nosotros no logramos la justificación ni la santificación. Esto es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas en capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Te acuerdas de la cruz, la gracia para la justificación? Cristo murió por nosotros y la gracia para la santificación, que nosotros morimos con Cristo. La cruz. Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Este es un paso convencido de que yo no logro ni la justificación ni la santificación. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es un paso muy importante en andar en el Espíritu, es que nosotros cumplimos con la justicia de la ley. ¿Sí? Andar en el Espíritu es hacer las cosas bien. ¿Sí? No es hacer las cosas mal porque estamos bajo la gracia. No. Cuando en el Instituto Bíblico me pusieron como monitor de una clase, que significaba que yo anotaba la asistencia de la gente, y entonces se tomaba la asistencia en el comienzo de la clase, y quien llegaba después, pues no estaba anotado y tenía que llenar un papelito
así explicando por qué llegó tarde y entonces en la oficina mirarían si aceptaban o no esa excusa, no sé qué. Pero el monitor ahí pues se tomaba la lista en el principio y ya. Y bueno, un amigo, compañero, llegó tarde y él se sentó y me hacía como caritas, me hacía ojitos. Y yo sabía qué quería decir. Pues quería que yo le anotara en la lista como si él eh, hubiera llegado a tiempo. Y él me hacía los gestos y yo también le hacía gestos. Hay señas, hay una comunicación ahí entre los dos durante la clase. Entonces al final me dijo, ¿me anotaste? Y yo, no, no me anotaste, no, es que vos llegaste tarde. Yo, ay, pero ¿qué? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, sí, hay una tendencia de pensar, no, que yo estoy bajo la gracia. Entonces, yo hago las cosas a mi modo y espero que todo el mundo como que me apoye, que me consienten en eso. No, es que la Biblia dice que cuando nosotros andamos en el Espíritu, pues vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? No vamos a hacer las cosas ahí como por un lado, como torcidito, por detrás, etc. No, vamos a cumplir con la justicia de la ley. En Mateo 5:20, Jesucristo dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, andar en el Espíritu, estar bajo la gracia, pues no es ahí, pues aflojarnos y todo, ¿no? Lo contrario, dice que nuestra justicia tiene que ser mayor. Vamos a hacer las cosas hasta mejor que cualquiera en su religión, en sus propias fuerzas. En Romanos capítulo 13, como mirando adelante, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces nosotros, wow, vamos a hacer algo más, algo más. Vamos a amar a las personas. Hágame el favor, ¿qué es más fácil en un trabajo? Simplemente cumplir con las responsabilidades, el horario, los deberes y listo. O amar a mi jefe. ¿Qué es más fácil? ¿Qué requiere más? Digo, el amor requiere más. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que es el cumplimiento de la ley. Una pregunta. ¿Quién es la única persona quien ha vivido la vida cristiana bien? ¿Quién ha hecho la vida cristiana bien? Entonces, cuando hago esta pregunta en la iglesia, la gente tan linda dice, usted, pastor. No han dicho eso. La gente es linda, pero no han dicho
Eso. ¿Quién es la única persona quien ha hecho las cosas como deben ser? ¿Quién es el que ha hecho todo realmente bien? Una persona me aseguró que era tan buena persona, casi como la Madre Teresa. O sea, sí hay personas ahí que tienen su autoestima muy, muy bien, pero por favor, ¿quién es el que ha hecho todas las cosas así como deben ser? ¿Quién ha hecho la vida cristiana? La vida cristiana, ¿cómo debe ser? Pues es una sola persona. ¿Sabes quién? Exacto. El Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces mi única esperanza para hacer una vida que valga la pena es que yo me tengo que quitar. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Esa es la única esperanza. ¿Has llegado a ese punto? Romanos 7, si te sirvió, si te sirvió pasar por Romanos 7, porque uno dice, yo no puedo hacer esto, yo no puedo ser cristiano, yo no sirvo para esto, mi único, ¿quién miserable de mí? ¿Quién me librará de esta naturaleza que siempre me está jalando por donde no es? Respuesta, pregunta fue, ¿quién es la única persona quien ha vivido la vida cristiana? Bueno, respuesta, Jesucristo. Siguiendo Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando yo comencé en mi discipulado, me enseñaron algo. A veces hay ilustraciones que le enseñan a un nuevo creyente que son muy simples, pero sirven. Y hoy, años después, todavía medito sobre lo que una persona discipulando me dijo. Me dijo, si tú tienes 2 perros, ¿cuál crecerá? Respuesta, al que tú alimentas. ¿Quién captó? ¿Quién captó aquí la ilustración? Nosotros estamos aquí con una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Cuál crecerá? Al que tú alimentas. Hay un paso esencial en andar en el espíritu que es renovar la mente. Hablemos de la mente un momento. En Romanos 1:21 dice, se envanecieron en sus razonamientos. Los tiempos bíblicos antiguos, pues la gente con sus razonamientos, envaneciéndose, creyéndose, quién sabe qué cosa. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Es que no seguir la palabra de Dios afecta tu mente. Comienzas a razonar, comienzas a pensar
cosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Y bueno, todo eso a decir que nosotros tenemos que renovar la mente. Sí, somos salvos. Sí, somos justificados. Sí, estamos en el proceso de la santificación. ¿Y eso qué? Pues eso en parte es renovar la mente. Haciendo un paréntesis, pues nosotros tenemos nuestra formación espiritual, ¿sí? Y entonces con esta formación espiritual ya podemos renovando la mente en cuanto a lo que está pasando en nuestro alrededor. Por eso se llama el webinar Comprensión de los tiempos finales, ¿sí? Este es renovar la mente. Y entonces, este es un paso para andar en el Espíritu. ¿Te has dado cuenta que tú realmente piensas diferente hoy que antes de entregar tu vida a Cristo? Y Dios mediante, también estás pensando con una mente renovada en cuanto a muchos asuntos en la vida. ¿Cómo quisiéramos recibir testimonios de eso? Decirnos, sí, es cierto que uno tiene la mente renovada. El mundo habla de woke, de estar despierto, woke en inglés, ¿sí? Y entonces, no, de pronto en la apologética podemos mostrar que woke es un engaño, ¿sí? Es una renovación de la mente, pero es dañina, ¿sí? Es antibíblica, ¿sí? Ese es otro tema. Pero sí, tiene que ver con renovar la mente. Sí queremos estar woke. Yo sí quiero estar woke, pero con la verdadera renovación de la mente. Eso es esencial. Pastor, tú no vas a discipular a la gente con woke. Oh, no. Sí, no, pero sí tienes que renovar con Romanos, renovar la mente, el entendimiento. Bueno, una nota. Uno es lo que uno piensa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que uno piensa cuando está a solas, cuando nadie sabe qué es lo que uno está pensando. Cuando tienes esos momentos, no sé, ahí bañándote, estás a solas o manejando el carro, no sé, trabajando en el jardín de la casa, no sé, pues hoy en día, pues uno rara vez tiene ahí tiempos a solas, pero cuando uno los tiene, pues, ¿qué es lo que uno está pensando? Pues eso demuestra realmente lo que uno es. Uno es lo que uno piensa. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice en la Nueva Versión Internacional, en el versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente
lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y tú sabes que el mundo siempre nos está señalando que ustedes le lava el cerebro de la gente. ¿Sí? Y cuando piensen en los cristianos, dicen que los cristianos pues son así llevados por sus pastores, que no piensan. Y bueno, no, realmente andar en el Espíritu, así que el Espíritu nos controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Bueno, siguiendo Romanos 8, versículos 9 al 11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es un paso en andar en el Espíritu, es definir nuestra relación con el Espíritu Santo. Recordamos que el Espíritu Santo está en la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿correcto? Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros en el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, para andar en el Espíritu Santo es muy importante tener en cuenta estas, digamos, dos operaciones del Espíritu Santo en lo que es la regeneración y lo que es el bautismo con poder. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, estamos viendo aquí que nosotros andando en el Espíritu, ¿qué es andar en el Espíritu? Pues es hacer morir las obras de la carne. Es poner en práctica lo que nosotros aprendimos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, donde no dejamos la concupiscencia, el fuerte deseo, dominar nuestra vida. Hacemos morir las obras de la carne, o las obras de la carne nos hacen a nosotros morir. Y estamos hablando a los cristianos. Hermanos, deudores somos. Hermanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Sí, que esta vida no es un juego. Esto no es un pasatiempo. Esto sí es cuestión entre vida o muerte. Y entonces no podemos dar chance a la carne. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un cristiano ahí embarazó a la novia y la novia tuvo el aborto
Y el hombre tan desesperado, tan amargado fue a un banco, no para robar el banco, sino a disparar a la gente. Y bueno, llegaron y lo mataron a él. Es que esto no es un juego. Pero un cristiano, sí, un cristiano, imagínese. Sí, esto no es un juego. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Lo que pasa es que él no sabía que esto, si alguien le hubiera dicho ahí con una bola de cristal, en 48 horas vas a estar matando gente en un banco, él hubiera dicho, qué locura. Pero no, preciso, sí, la novia embarazada y bueno, y supo del aborto y todo, se enloqueció y fue, hizo. Es que la vida no es un juego, ¿sí? Uno no se imagina. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Paso, hacer morir las obras de la carne. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Paso, andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos comprobando cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nota, la mejor manera para conocer la voluntad de Dios mañana. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida mañana? ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida mañana? Bueno, la mejor manera es hacer la voluntad de Dios hoy. Yo te hago la pregunta. Tú me preguntaste, ¿qué hago mañana? Pues yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Hoy tú sabes qué hacer? ¿Hoy Dios te mostró qué hacer? ¿O es la pregunta para mañana? Sí, pastor, la pregunta es para mañana. Muy bien, todos tenemos la misma pregunta, pero piense un momento, ¿usted sabe qué es lo que ha de hacer hoy? Sí, pastor, yo sí sé qué hacer hoy. Bueno, cuente, ¿qué le ha mostrado Dios hoy? No, que Dios me tiene esto, Muy bien. Bueno, eso es lo único que estamos garantizados. Es saber hoy. Hoy. Tengo que aprovechar hoy. Tengo que aprovechar bien el tiempo hoy. ¿Sí? Mañana traerá su propio afán. Andar en el Espíritu sí es ser guiado para hacer la voluntad de Dios hoy. Y hermano, si usted está haciendo la voluntad de Dios hoy, tranquilo, va a saber. ¿Cuántas veces en la consejería las personas quieren que uno les dé como un plan así, quieren saber cómo va a ser su futuro, ¿sí? Y nosotros no podemos darle a la gente eso. Lo que podemos darle a la persona es instruirle en tener una vida, lo que llamamos la vida devocional, donde la persona aprenda a orar. ¿Cuántas personas quieren que el pastor ore por ellos? Pastor, ore por mí porque Dios sí le oye a usted. No, que el hermano aprenda a orar y a leer la Biblia, él por su cuenta. Es un gran momento en la vida, en el discipulado, que la persona misma se dé cuenta que Dios le oye a él o a ella y que él o ella pueden leer la palabra de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso. ¿Sí? Eso requiere tiempo, eso no ocurre un día para el otro necesariamente con todo el mundo.
Hay personas quienes se demoran tiempos en llegar a esto, pero andar en el Espíritu es yo soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo sé orar, yo sé leer la palabra. Esta es una parte de mi vida. No ocasionalmente, no de vez en cuando, no solamente cuando me encuentre en aprietos. Sí, aunque Dios es grande en misericordia, y entonces, pero no, que esto se establece, andar en el Espíritu. Date cuenta que andar no es saltar. ¿Sí? Uno quisiera pegar un brinco y llegar así a las cosas. ¿Sí? Eso es lo que la gente quiere, que en un fin de semana ya todo se va a resolver. En un curso, en leer un libro, en una oración que van a hacer por mí. No, esto es andar, día tras día, paso por paso, pero así funciona, guiados por el Espíritu Santo. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Este paso en andar en el Espíritu es a apropiar de la paternidad de Dios. La evidencia de la conversión genuina es que Dios es mi Padre. Una recomendación, cuando ores al Padre. Esto me lo enseñaron como nuevo creyente. Y así he hecho. Sé que otros lo hacen diferente, pero a mí me ha servido lo siguiente: orar al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. La intención no es como encajonarnos. Uno dice, ay, pero uno no puede orar a Jesús. ¿Cómo que uno no ora a Jesús? Claro, pues uno dice Jesús. ¿Cómo no? Pero me enseñaron y me ha servido orar al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. ¿Sí? No hago oraciones fuertes al Espíritu Santo. ¿Sí? Yo oro al Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu. Evidencia de la conversión genuina. Dios es mi Padre y yo oro al Padre. Y ahora yo tengo un espíritu no de temor, sino de adopción. Que yo estoy asegurado de mi relación con Dios, que no merezco, que yo no pertenezco, que yo no debería estar aquí, ¿sí? Pero soy hijo. ¿Cómo? Bueno, es por la adopción. Nota lo que podemos llamar la doctrina de la adopción. ¿Cómo es la doctrina de la adopción? Bueno, en la adopción, uno pierde sus derechos antiguos. En los tiempos bíblicos, si una persona es adoptada, pues si venía de una buena familia, venía de un estatus, no sé qué, pues perdía eso, ¿sí? Porque ya es adoptado en una nueva familia. Eso es como bueno a entender, ¿sí? Hablando de la ciudadanía, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando uno toma el voto de ser ciudadano, está ya renunciando a sus otras ciudadanías, ¿sí? Y entonces, pues nadie puede servir a dos amos, ¿sí? Y nadie puede estar en dos familias, ¿sí? En la adopción, yo ya
me reciben en una nueva familia. Sí, y pierdo lo antiguo, si me importa eso. Normalmente en la adopción en los tiempos romanos, pues uno quería ser adoptado porque pues realmente no tenía nada y ahora sí, precisamente, se ganan todos los derechos nuevos. ¿Sí? Ese es el concepto, es como una doctrina, espero que estén aplicando, wow, esto a mi relación con Dios. Pues yo realmente he muerto a este mundo. Amén. Y yo soy adoptado como hijo de Dios, con todos los deberes y derechos de ser hijo de Dios. En el Imperio Romano, y se acuerdan que hablamos en el principio de Romanos explicado del comentario de Barclay. ¿Ya tienes ese comentario? Porque ahí cuenta muchos detalles históricos. Barclay cuenta que en el Imperio Romano, en la adopción hay una ceremonia que es un gran evento. Es algo muy especial. Y hay 7 testigos. Esa es una cultura romana. Y no importa si hay otros hijos, ¿sí? Uno ya está igual con ellos. Ellos no son más que uno porque ellos están captando mensaje espiritual. Mira, la persona quien llegó a la iglesia ayer, es igual que la persona anciana fundadora de la congregación, realmente ante Dios, de la familia de Dios. La vida antigua pasó, y las deudas que uno tiene como adoptado son pagadas, sí son canceladas, ¿sí? Uno no llega ahora a esta familia nueva, hijo de esta nueva familia con sus compromisos, no, es que eso ya se arregló, ¿sí? Recomendamos que no te cases con una persona ahí con muchas deudas, ¿sí? Sí, a menos que tu cónyuge ahí quiera así a arreglar ahí todos tus problemas. Ahí, la vida antigua pasa deudas canceladas. Bueno, a los ojos de la ley, eres hijo completo, ¿sí? Y entonces, pues, esta es la doctrina de la adopción. Y versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es un paso en andar en el Espíritu, la seguridad de la salvación. ¿Cómo sabes que eres salvo? Hablamos que es primero por el testimonio personal, el testimonio que uno tiene en sí mismo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También por la palabra nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Y tercero, por el cambio. ¿Cómo sabes que eres salvo? Es que hay un cambio en la vida. Todo buen árbol da buen fruto. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este paso es la identificación con Cristo. Y este paso, nuestra proyección, es la glorificación, que la doctrina de la glorificación. ¿Por qué llamamos esto la glorificación? Porque dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. De esta frase, por eso sacamos el término glorificación. ¿Te acuerdas qué es
la glorificación? La glorificación es que seremos, es futuro, seremos liberados de la presencia del pecado. Y dice en Romanos 8, si es que padecemos juntamente con él. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es el mensaje del libro del Apocalipsis. Si es que padecemos juntamente con él. El Apocalipsis nos prepara para padecer juntamente con él. Y Pablo dice, bueno, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Paso, padecer con él. Las aflicciones no nos paren, no nos desbancan. Romanos 5, versículos 1 a 8. Continuando, Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está de dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nota, aquí tenemos una personificación. ¿Qué es personificación? Es cuando hablamos de cosas que no son personas, como si fueran. Por ejemplo, en una poesía se dice, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. O sea, personificar, estamos diciendo que las estrellas nos están mirando, como una persona nos mira, pero las estrellas no nos están mirando, ¿me entiendes? Y la ciudad no está sonriendo, pero es una manera de hablar. Es la personificación. La Biblia tiene muchas personificaciones. Por ejemplo, en Génesis 4, la sangre habla. Los valles hablan y cantan en el Salmo 65. La luna se avergüenza y el sol se confunde en Isaías 24. Las piedras hablan en Lucas 19, 20. Y te acuerdas, el pecado engaña y mata en Romanos 7. Todo esto es personificación. Y dice Pablo en Romanos 8, el anhelo ardiente, como de una persona, de la creación, es el aguardar. Dice, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. La creación misma será libertada de la esclavitud, porque sabemos que toda la creación gime, como una persona gime a una, y a una está con dolores de parto, así como una mujer, hasta ahora. Bueno, el paso para andar en el Espíritu es conocer el plan de Dios para el universo. La creación. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo en grande. No solamente nosotros, no solamente mi familia, no solamente mi país, no solamente este mundo, sino el universo. Conocer el plan de Dios en grande, en macro. La tristeza de la evolución. Vamos a tener en Levanta tu Voz una sesión sobre la evolución, porque ha hecho tanto daño
pagar en el colegio para que enseñen a tus hijos la evolución. La evolución reduce el hombre a ser un poco menor, de ser un poco menor que los ángeles, a ser un animal más. La Biblia, lo que deberíamos enseñar a los jóvenes, tiene el hombre un poco menor que los ángeles, pero la evolución tiene el hombre un animal más. Y la evolución, claro, nos trae en estas alturas de la vida a que los animales ya se levantan, estar al mismo nivel con los hombres, al mismo nivel que un hombre. Los derechos de los animales se están llegando, se están colocando al mismo nivel que los hombres. Me explico. Vamos a poner un ejemplo que tú estás ahí al lado de un lago y en ese lago se está ahogando una persona. Y también en ese mismo lago se está ahogando tu mascota. Y solamente tienes tiempo para salvar a ambos. ¿Cuál? Uno dice, no, pues a ambos. No, es que no hay tiempo. Solamente vas a o poder salvar al hombre a quien tú no conoces. No, es un desconocido, es un ser humano ahí. Y tu mascota de la familia, parte de la familia, pues, a quien vas a rescatar. Ya se ha mostrado, como hemos educado a la juventud en la evolución, ya estamos mostrándose que la mitad de la gente tranquilamente elige salvar a la mascota. Es obvio, es el fruto de haber pagado gente para enseñar a los hijos la evolución. ¿A cuál rescates? Escribe en el chat, por favor, a quién vas a rescatar, a la persona o a la mascota. Nota. En el plan grande de Dios para este universo, la creación está esperando a nosotros. Palabras textuales del apóstol Pablo. Están esperando a la manifestación de nosotros como hijos de Dios. ¡Wow! El universo está enfocado en nosotros. Stephen Hawking, él dice que nosotros simplemente somos una raza de micos en una planeta menor de una estrella promedio. Así, Stephen Hawking, quien es héroe para muchos, científico, dice, no, pues nosotros somos micos en una planeta y chatarra. Pero, dice Stephen Hawking, pero podemos entender el universo. Y dice Stephen Hawking, esto nos hace especiales. Sí. Bueno, realmente o es por un lado o es por el otro. ¿Sí? O somos micos en una planeta que nada que ver o somos especiales. Pues es que no puedes tener ambas cosas. ¿Sí? O sea, este hombre tan brillante está viviendo, poniendo una contradicción, lo más obvio. O es por un lado, o somos o no somos. O podemos comprender este universo o no podemos comprender este universo. Bueno, nosotros tenemos Romanos y nosotros comprendemos este universo. Y por eso estamos aquí, comprensión de los tiempos.
finales, ¿sí? Y sí, estoy de acuerdo con Stephen Hawking. Esto nos hace muy especiales. El Salmo 8 que dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Paso, guardar la esperanza. La esperanza es clave porque dice, en esperanza fuimos salvos. Mira, la esperanza no se ve. La esperanza produce paciencia. Paso para andar en el Espíritu, maestro. Guardar la paciencia. ¿Te acuerdas? Os es necesario la paciencia, como dice el autor de Hebreos. Versículo 26, 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Paso. Para andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar en las lenguas. Creo que 3 lecciones en la vida, pensando yo, uno es orar mucho en lenguas. Segundo es diezmar. Y tercero es no apoyarme en mi propia prudencia. Esas son lecciones en la vida. Esto es el discipulado, ¿sí? ¿Estás discipulando gente? ¿Estás discipulando realmente a las personas que oran en lenguas, que diezman y que no se apoyen en su propia prudencia? Nota, según Romanos 8, nosotros somos débiles. Pregunta, ¿cuál es nuestra debilidad? Respuesta, no sabemos cómo orar. Dice pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Alguien ha vivido eso? Que siente orar pero no sabe cómo. ¿Y por qué no sabemos cómo orar? Es porque no sabemos el futuro y no sabemos qué es mejor. Nota. La creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu gime. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es paso para andar en el Espíritu, es a poder asimilar que todas las cosas nos ayudan a bien. Nota, esto no quiere decir que todas las cosas sean buenas. Este no es el budismo. Nosotros no somos budistas, ¿sí? No todas las cosas son buenas. Un ejemplo, cuando preparo una torta, yo tengo diferentes ingredientes. Tengo harina, tengo sal, tengo azúcar, tengo huevos, tengo colorante, tengo X sazón y todo. Pues lo que pasa es que una sola cosa, si solamente me como harina, no más, o un huevo, ¿sí? O sea, si consumo sal no más. No, es que esas cosas así individualmente no son buenas, pero en conjunto así sale la torta. ¿Y quién puede decir, sí, ha habido cosas muy malas en mi vida? Muy malas. O sea, nosotros no estamos diciendo que eso sea bueno, lejos de nuestra cosmovisión. Son cosas terribles, pero amamos a Dios. Amamos a Dios. Y Dios sí tiene la manera que todas las cosas en conjunto nos ayuden a bien. Tú estás, fíjate, estás donde estás hoy. Y pregunto,
con mucho respeto y con mucha ternura. ¿Estás donde estás hoy con esta relación con Dios que tienes hoy? Y bueno, tu pasado fue parte de eso. ¿Sí? A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nota, andar en el Espíritu es interpretar las cosas de esta vida a la luz de la eternidad. Pregunta, ¿qué es el propósito de Dios para la eternidad? Versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, es un paso para andar en el Espíritu, a darme cuenta, oye, estamos hechos. Me acuerdo, un pastor amigo, se llama Omar, y su hijo recién nacido, Omar David, y Omar me dijo a mí, los dos estuvimos estrenando hijos. Todavía no tenemos nieta. Sé que van a preguntar, pero todavía no. Y entonces Omar me dijo, si Dios me ama a mí, como yo amo a Omar David, estoy hecho. Esto es andar en el Espíritu. Estamos hechos. Nota, la visión del Padre para su Hijo. Preguntaron al padre de un quarterback en el fútbol americano, ¿cuándo pensó que algún día su hijo estaría en el Super Bowl? Y entonces el papá dijo, no, fue por ahí a los 4 años. Yo ya lo vi en el Super Bowl. Y entonces de ahí en adelante a prepararse para el Super Bowl. Hay un papá quien tuvo 2 hijos quarterbacks en liga profesional. Fascinante ahí la historia de ese hombre. El de carreras, Juan Pablo Montoya, pues su papá hipotecó la casa para conseguir un auto ahí de clasificación para entrenarse, para hacer su futuro. Mejor dicho, un papá hipoteca la casa por el futuro de un hijo. ¿Por qué? Porque tiene una visión. Si un papá terrenal puede tener ese tipo de compromiso, de entrega, de sacrificio, y visión para su hijo, cuánto más nuestro Padre Celestial está viendo nuestro futuro. Hermano, estamos hechos. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paso para andar en el Espíritu, ser valiente.
Nota, nosotros somos más que vencedores en toda situación, en toda condición. Yo sigo. Una joven estaba orando a Dios que Dios le sacara de su casa porque vivir con su mamá fue imposible. ¿Cuántos están viviendo con una mamá imposible? Mándanos, no nos mande mensaje, pero nos entendemos que es imposible vivir a veces con los papás. Y entonces estaba la joven orando, Señor, sácame de aquí. Y entonces Dios le mostró que no, que ella era más que vencedora en su casa, no fuera. Y ella tenía que ser en su casa más que vencedora. Y así sería algún día fuera de su casa. Hay que ser valiente. 3 puntos ya para terminar. Número 1, ¿quién me acusa? Bueno, simplemente voy a decir quién no te está acusando. Segundo, ¿quién intercede por mí? Según Romanos 8, ¿quién está intercediendo por mí? Y solamente voy a decir, si Él está intercediendo por mí, no hace falta que otro lo haga. Si Jesucristo intercede por mí, no hace falta que otro lo haga. ¿A quién tengo yo en los cielos? Nadie. ¿Sí? El único en el cielo quien está intercediendo por mí es Jesucristo. Y si Jesucristo está intercediendo por mí, no hace falta que otro lo haga. Y tercero, nada me separa del amor de Dios. Todo el arsenal del enemigo y no sirve, no alcanza separarme del amor de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por cada uno quien puede estar aquí, Señor, en el tema de la justificación, la santificación y la glorificación. Está en su ministerio, está evangelizando, está discipulando, está entrenando gente, está aprendiendo él o ella y está llevando gente más allá. Bendice, Señor, todo lo que hemos visto en esta sección en Romanos explicado, y pedimos que seas tú dándonos la continuación, Dios mediante, si queremos continuar en otra sección en Romanos. Y también pedimos por todas nuestras actividades en el día de hoy y en esta semana de manera muy especial. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Una pregunta. Usted leyó en el libro de Romanos que la naturaleza gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y usted hablaba sobre si se muere, si se está ahogando su perro y una persona, ¿quién escogería? Alguien respondió, a mi perrita. Eso muestra los valores que tenemos, el resultado de creer en la evolución. Sí, porque uno dice, ¿cómo es que la gente va a decir eso? Pues sí, porque hemos bajado el hombre y hemos elevado los animales. Y entonces, sí, es una buena pregunta. Y si fuéramos realmente bien transparentes, es una pregunta, Pues no es una pregunta difícil para el que tiene pues el concepto bíblico del hombre así, pero si uno no tiene ese concepto, entonces sí es una pregunta ahí. Y han mostrado ahí en las encuestas que hacen, ahí que sí, tranquilamente 50% de la gente dice su mascota. Y en cuanto a la naturaleza, dice la naturaleza gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que no solamente la perrita, sino que ahora también las plantas como la que tiene usted al lado, ¿no?
está al mismo nivel de importancia ahora que los hombres. Stephen Hawking habla de universos múltiples, ¿sí? Él abrió la puerta, mejor dicho, a la ciencia ficción ya para ser realmente aceptada como ciencia, ¿sí? Y universos múltiples, universo, múltiples universos, que quiere decir que en este mismo momento y desde atrás y para siempre, hay múltiples universos siendo creados y siendo apagados. Y uno no se da cuenta que esto está ocurriendo. O sea, cuando la gente le pregunta a Stephen Hawking y el comienzo dice, ¿por qué te preocupes por eso? Porque es que ha habido comienzos y ahorita se están comenzando y van a estar comenzando y ¿por qué te encierras en eso? ¿Sí? No necesitamos a Dios para explicar esto, está ocurriendo. Y bueno, porque Stephen Hawking ya abre la posibilidad de universos, galaxias múltiples, etcétera, etcétera. Entonces, yo si quisiera, yo sigo a Stephen Hawking y digo, bueno, no podemos pensar que paralelo a esta dimensión terrenal, física, que hay una dimensión espiritual. ¿Y qué está ocurriendo en esa dimensión? Como Stephen Hawking dice que no tenemos que limitarnos solamente a lo que estamos viendo aquí, bueno, vayamos pensando pues, ¿qué está pasando en esa otra dimensión, en ese otro universo? Si quieres llamarlo así. Bueno, Romanos dice que la creación está gimiendo. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Que sí hay un universo paralelo. ¿Y qué es lo que está pasando? Están esperando la manifestación. Ahora otra vez estoy de acuerdo con Stephen Hawking. No en que nosotros seamos micos, en que somos especiales, porque comprendemos el universo. ¿Y cuál es el propósito del universo? Es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Es esperar a nosotros. Entonces, una cosita más, como yo soy pocón de la ciencia y de la ciencia ficción, y entonces pues no incluyo mucho en las enseñanzas de esto. Otros lo pueden hacer con más, con más, más eficacia. Pero una cosa que yo vi era que algunos científicos, y esto puede ser, ¿cómo se llama la revista? Stranger Than Fiction muy interesante. ¿Se acuerdan de la revista Muy Interesante? Por favor, colabórenme. Nadie se acuerda de esa revista Muy Interesante. No la he vuelto a ver. Puede que ya no exista. Una revista que salía ahí con todas las revistas así, muy interesante. Y hablaba de que unos científicos estaban como que escuchando ahí con sus aparatos como el centro de la Tierra. ¿Y qué es lo que escuchaban? ¿Alguien se acuerda? Escuchaban gritos. Pero millones y millones de voces gritando. Horrible. Muy interesante. Muy interesante. Y otra cosa
es que escuchando así, digamos, a la tierra con sus aparatos especiales, ¿qué es lo que escuchaban? Música. Música. Y bueno, antes de que me cierran date cuenta que en el cristianismo, en Union Theological Seminary, de los primeros seminarios evangélicos en los Estados Unidos, en la capilla, los estudiantes, en un servicio en la capilla del seminario, los estudiantes pidieron perdón a las matas por maltratar la naturaleza. Entonces digo que el mundo a lo mejor está detrás de Stephen Hawking y mucho cristiano inclusive está detrás de Union Seminary, buscando ahora a tener relación con la tierra, con la naturaleza. Cuando nos impactó el virus de Wuhan, de la China, entonces apareció un letrero en uno de los apartamentos en el conjunto diciendo, y creo que está haciendo eco a lo que dijo el Papa, y perdón si estoy equivocado, porque es en letra de un joven, o sea, hasta de un niño, letra de un niño grande, una cartelera que la mamá le dejó colocar en la ventana del apartamento. En este conjunto no se coloca nada en ninguna ventana, pero esto como que es de un niño, la letra de un niño y todo. Y dice la cartelera en inglés, fue en inglés. Y dice, a ver, ¿cómo fue en inglés? The earth is speaking to us. COVID-19. Entonces uno sabe que en el colegio están inculcando a la gente a relacionarse con la tierra y que es con la tierra que tenemos que ver, que la tierra nos está hablando. Bueno, tranquilos, yo mismo me acuerdo de la personificación, esa cuestión, pero me parece que no, realmente Earth Day, estar sincronizados con la tierra, de estar en unión, ¿sí? Y ahora en Union Seminary, ya los cristianos tienen comunión con las matas, con la naturaleza. Sí, estamos adorando a la naturaleza en lugar del Creador. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Este tema es muy interesante y aquí hemos tenido algunos comentarios en cuanto, por ejemplo, la perrita. Y yo entiendo, yo tengo perros, yo amo mis perros, todos amamos nuestras mascotas. Sin embargo, es interesante porque estamos aquí en comprensión de los tiempos, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios, porque tenemos que renovarnos. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo ponemos y cómo nos sometemos a la palabra de Dios y al orden de Dios? Y es cierto, cuando el pastor Juan Marcos hizo la pregunta, ¿yo qué haría a mi perro? Sí, o sea, en serio lo pensé, pero ahí mismo, no, pero el ser humano es más importante, no importa que no lo conozcas, siempre es más importante una persona que un animal, así sea nuestro querido animal. Pero esto es lo que estamos aprendiendo, de eso se trata. Union Seminary, buscando ahora a tener relación con la tierra, con la naturaleza. Cuando nos impactó el virus de Wuhan, de la China, entonces apareció un letrero en uno de los apartamentos en el conjunto diciendo, y creo que está haciendo eco a lo que dijo el Papa, y
perdón si estoy equivocado, porque es en letra de un joven, o sea, hasta de un niño, letra de un niño grande, una cartelera que la mamá le dejó colocar en la ventana del apartamento. En este conjunto no se coloca nada en ninguna ventana, pero esto como que es de un niño, la letra de un niño y todo. Y dice la cartelera en inglés. Fue en inglés. Y dice, a ver, ¿cómo fue en inglés? The earth is speaking to us. COVID-19. Entonces uno sabe que en el colegio están inculcando a la gente a relacionarse con la tierra y que es con la tierra que tenemos que ver, que la tierra nos está hablando. Bueno, tranquilos, yo mismo me acuerdo de la personificación, esa cuestión, pero me parece que no, realmente Earth Day, estar sincronizados con la tierra, de estar en unión, ¿sí? Y ahora en Union Seminary, ya los cristianos tienen comunión con las matas, con la naturaleza. Sí, estamos adorando a la naturaleza en lugar del Creador. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Este tema es muy interesante y aquí hemos tenido algunos comentarios en cuanto, por ejemplo, la perrita. Y yo entiendo, yo tengo perros, yo amo mis perros, todos amamos nuestras mascotas. Sin embargo, es interesante porque estamos aquí en comprensión de los tiempos, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios, porque tenemos que renovarnos. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo ponemos y cómo nos sometemos a la palabra de Dios y al orden de Dios? Y es cierto, cuando el pastor Juan Marcos hizo la pregunta, ¿yo qué haría? ¿Mi perro? Sí, o sea, en serio lo pensé, pero ahí mismo, no, pero el ser humano es más importante, no importa que no lo conozcas, siempre es más importante una persona que un animal, así sea nuestro querido animal. Pero esto es lo que estamos aprendiendo, de eso se trata, de que crezcamos, de que aprendamos, de que renovemos nuestro entendimiento. No tiene que ver con que no amemos a los animales, no tiene que ver con que no cuidemos nuestro planeta, nuestra tierra. Somos responsables y administradores, pero no adoramos. No ponemos en el lugar incorrecto. Pero pastor, muchísimas gracias. Les recuerdo a los que quieran participar sobre el ateísmo. Existe Dios, entonces los que quieran estar, pues ahí los esperamos. Que el Señor los bendiga y nos vemos en un ratico. Gracias, Pastor Juan Marcos.